Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir esta hermosa opción que la podemos usar así como cuello o bufanda y también con capucha. Solamente tenemos que levantar esta parte de atrás hacia enfrente, lo acomodamos y ya tenemos nuestra capucha y bufanda. Para esta necesitamos aproximadamente unos 85 gramos de lana número 3 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo y tejemos la cadena en números pares hasta alcanzar el tamaño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así continuamos tejiendo cadenas. En mi caso voy a tejer un total de 82 cadenas para el tamaño elegido. Cuando tengamos la cadena lista, yo les voy a mostrar con una más pequeña, pero yo tejí 82 cadenas en total. Tenemos la cadena, nos aseguramos de que esté recta derecha para unirla y la vamos a unir donde comenzamos con un punto deslizado. De ahí levantamos una y dos cadenas, hacemos lazada, pasamos a la próxima en la base y vamos a hacer un punto medio alto. Sacamos así las tres hebras, las estiramos un poco porque queremos que nos queden flojos. Vamos al siguiente, sacamos, estiramos, cerramos. Siguiente punto en la base, sacamos, estiramos, tenemos los tres hilos y los cerramos de una vez. Esto es todo lo que vamos a hacer en esta primera vuelta. Un medio punto alto por cada uno de los puntos de cadena en la base. Y nos va quedando algo así. Vamos a dar toda la vuelta hasta que lleguemos para unirlo. Una vez terminamos toda la vuelta, hicimos el último medio punto alto, llegamos aquí, unimos en la tercera cadena, donde comenzamos con un punto deslizado para cerrar esa vuelta y nos va a quedar algo así. Ahora levantamos 1, 2, 3 y 4 cadenas, 3 que pertenecen al punto alto y una de separación. Hacemos lazada y en el mismo lugar hacemos un punto alto para formar una V en el mismo espacio. Hacemos lazada sin cadenas de separación, saltamos uno en la base y en el siguiente hacemos un punto alto. Pasamos por 2 y cerramos. Volvemos lazada, saltamos uno en la base y en el siguiente vamos de nuevo punto alto. Hacemos punto alto, cadena de separación, en el mismo espacio un punto alto. Y nos va quedando algo así. Una V, separado una cadena, un punto alto, una cadena de separación y otra V. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta el final. Terminamos con la V, saltamos uno, ahora pertenece al punto alto. Sacamos, estiramos un poco, pasamos por 2 y cerramos. Volvemos, saltamos uno, en el siguiente, igual, hacemos punto alto, flojo, cadena de separación y en el mismo lugar, punto alto. Continuamos, saltamos uno, siguiente, punto alto. Saltamos uno, siguiente, hacemos V, punto alto, cadena de separación, mismo espacio, punto alto. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta que lleguemos al final de la vuelta. Terminamos esta vuelta, empezamos con V y terminamos con punto solo. Ahora contamos 1, 2, 3 en la cadena número 3, unimos nuevamente con punto deslizado y luego nos deslizamos al centro de la cadena de separación. Esto es todo lo que vamos a repetir todas las vueltas en adelante hasta alcanzar un tamaño deseado. Aquí estamos en el centro de la V, la vamos a repetir. 3 cadenas de altura, una de separación y en el mismo lugar un punto alto. Ya tenemos una V
encima de una V. Hacemos lazada encima del punto solo. Aquí deben estar muy pendientes porque se le pueden confundir los puntos. Miren, aquí está la V donde tiene la cadena de separación y este es el punto solo. Deben colocarlo justo encima. Ahí encima del punto hacen el punto alto. Y dentro de la V hacen otra V. Punto alto, cadena y en el mismo espacio, punto alto. Pasamos al siguiente, en el punto solo, hacemos un punto alto. Y donde está la V, hacemos otra V, que es un punto alto, una cadena y en el mismo lugar, punto alto. Y así nos va quedando la segunda fila o hilera. Llegamos al final, unimos en la tercera cadena, nos deslizamos al centro y seguimos repitiendo. V encima de V y punto alto encima de punto alto. Una vez alcanzamos el tamaño deseado, miren, nos queda algo así como si fuese un tubo. Les voy a medir un poco, pero cada uno debe de probarlo para que sepan su medida. Esta tiene así doblado 30 centímetros. Si fuera en círculo son 60 centímetros. Pero lo van a medir doblado. Y el largo total es de 38 centímetros, aunque lo pueden hacer un poquito más largo si así lo desean. Terminamos la vuelta uniendo con el punto deslizado. Ahora lo que vamos a hacer, no nos vamos a deslizar al centro de la V porque vamos a hacer una vuelta de puntos igual que la inicial para tener un acabado más bonito. Entonces aquí donde terminamos, justo donde unimos, hacemos dos cadenas que pertenecen a ese primer punto. Nos pasamos a la cadena de separación y hacemos un medio punto alto. Encima de la otra parte de la V hacemos medio punto alto. Y donde está el punto alto también hacemos medio punto alto. Y ya nos van quedando así cerrados los puntos. Volvemos encima de la V, hacemos uno en la cadena de separación y un medio punto en el otro punto de la V. Así, sin saltarnos ninguna cadena. Si quieren solamente lo van mirando por encima y en todas las cadenas sin saltar ninguna, van a hacer un medio punto alto. Una vez llegamos al final, terminamos el último medio punto alto. Unimos ahora en la segunda cadena, que fue con la que comenzamos, y cortamos la hebra. La voy a dejar un poquito larga para hacer un nudo. Y luego lo voy a esconder por dentro. Y listo. Aquí ya tenemos terminada nuestra bufanda capucha que tiene un doble uso. Y luego podemos utilizar una de estas etiquetas y la podemos coser así. Solamente como decoración para que se vea más bonita. Son una especie de material parecido al cuero sintético. Tiene agujeritos y lo podemos coser así doblado o así extendido, como a ustedes más les guste. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.